Bienvenidos a Marismas del Sueño. El episodio de hoy será de Algernon Blackwood y su relato Los Sauces. Blackwood, nacido el 14 de marzo de 1869 en Shudder's Hill, Kent, Inglaterra, fallece el 10 de diciembre de 1951 en Londres. Fue un escritor británico de cuentos de misterio y lo sobrenatural. Después de cultivar en Canadá, operar un hotel, hacer minería en los yacimientos de oro de Alaska y trabajar como reportero en un periódico en la ciudad de Nueva York, Blackwood regresó a Inglaterra en 1899. 7 años más tarde, publicó su primer libro de cuentos, La casa vacía, y se convirtió en escritor de ficción a tiempo completo. Las colecciones posteriores incluyen John Silence de 1908, Historias de un detective del oculto e Historias de lo imposible y lo sobrenatural de 1949, que es una selección de sus otros 9 libros de cuentos. En sus últimos años, Blackwood logró una amplia audiencia como narrador de cuentos de fantasmas en la radio y la televisión británicas. De acuerdo a Lovecraft, identificado en la creencia de un mundo irreal que constantemente nos hostiga, es el inspirado y prolífico Algernon Blackwood, cuya voluminosa e irregular obra se encuentra entre las más bellas de la literatura espectral de esta o de cualquier otra época. Blackwood se enmarcaría tanto dentro de la Ghost Story, con historias como Cumplió su promesa, como con el Weird Fiction, que corresponde a la ruptura de la literatura de horror con el gótico. También podría catalogarse como horror cósmico. En la literatura de Blackwood, la extrañeza de la naturaleza es vital para entender el horror, al ser hostil y ajena para el ser humano. Hola, soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Soy Omar. Y vamos a hablarles de un cuento maravilloso llamado Los Sauces de Algernon Blackwood. Bueno, este cuento es considerado por muchos grandes autores como el mejor cuento de horror que se ha escrito, y es un listón de verdad, créanme, muy alto, y por algunos críticos como incluso el mejor cuento que se ha escrito. Y es un genial, maravilloso, deben leerlo algún día, de verdad. Algernon Blackwood es uno de los escritores más geniales que haya existido. Tiene una cantidad de elementos narrativos, de herramientas para causar pánico, miedo, al mismo tiempo hacerte sentir que estás en los lugares. Es una de las personas que mejor describe los lugares y te hace sentir que eres parte del territorio en el que estás explorando. Además de que era un gran conocedor de la naturaleza y precisamente al conocerla tanto sabe que puede esperar de ella e incluso lo que no. En este cuento se nos narra la historia de dos viajeros, parece muy experimentados, que están recorriendo el Danubio en pleno verano. De hecho, nos comentan que han hecho ese viaje varias veces, ya saben qué esperar, ya saben hacia dónde ir. En el momento en que los encontramos, parece que ya han recorrido una buena parte del territorio, tal vez están en Europa Central o un poco más hacia el este, y entran a una región conocida como la región de las islas. Estas pequeñas islas se forman por la acción de la tierra que se va juntando por el deshielo y pues por todo lo que arrastra el río. Es el río Danubio, entonces es maravillosa la forma en que nos describe cómo el río va creciendo, cómo en ocasiones se hace tan pequeño que parece nada más un riachuelo, un borboteo. Tenían que caminar con su canoa, otras veces van tan rápido que pueden volcar. De hecho, ese es uno de los motivos por los que deciden pernoctar en una de estas pequeñas islas, en las cuales una particularidad es que están llenas de sauces. Los sauces son unos pequeños árboles que realmente en este caso pues no van a vivir mucho. En cuanto la isla se deshace, los árboles pues quedan ahí varados, pero ellos saben que la islita a la que llegan probablemente les puede servir para quedarse una noche o tal vez 2 días. De hecho, es muy rápido el proceso de desmoronamiento. Ellos llegan,
hacen su campamento, están todos muy tranquilos. Sin embargo, pasan dos hechos extraños. Ven a un hombre a lo lejos, cosa muy rara porque se supone que esta es una región completamente desértica, y algo que les llama bastante la atención es que el hombre parece que les está haciendo señas como de que se alejen, aunque ellos no están muy seguros porque lo ven en un momento en que el sol ya se está metiendo en el horizonte, entonces así como que seguros no están. Y otra cosa, ven algo que está en el agua muy extraño y piensan primero en un cadáver y después ven que es una nutria. Ese ser también les llama mucho la atención porque para ellos es algo extraño, porque al principio de verdad creyeron que era un cadáver. El chiste es que ellos se quedan ahí en la isla, pasa el tiempo, pero de alguna manera quedan atrapados. Realmente hay algo que no los deja ir. Pasan muchas cosas, pequeños detalles, rompen su canoa, pierden su remo principal, empiezan a robar su comida, escuchan pequeñas pisadas que se acercan a su tienda, pero al momento de salir no hay nadie. De repente sienten que hay algo que los está observando y sobre todo que los está dominando o tratando de dominar, y saben que literalmente entraron a una región diferente en la cual por alguna razón, para mí, están entre otra dimensión o tocando a lo mejor un plano cósmico que no debería estar ahí. Entonces es la lucha de estos dos hombres con la naturaleza, literalmente, porque la isla se está deshaciendo, y en segundo lugar con algo que existe en esta isla, que se disfraza de los sauces, pero que realmente no sabemos qué es. De hecho, el protagonista, que nunca nos dice su nombre, pero parece que es un hombre canadiense, a su amigo le llama el sueco. Ellos conversan, pero este hombre, el canadiense, trata de evadir la realidad, no quiere realmente aceptar que hay algo que los está deteniendo en ese lugar. El sueco sí, el sueco lo adivina, a pesar de ser una persona pragmática, casi carente de imaginación. Él de verdad sí sabe que hay algo ahí y que no los va a dejar ir, que requiere un sacrificio, y todo va convergiendo hasta que llega el gran clímax, que es genial, igual que el desenlace. Tienen de verdad que leer este cuento. Blackwood tiene algunas de las mejores descripciones que he leído en la literatura. La forma tan maravillosa en que te va narrando el viaje de ellos, cómo se sienten ante la naturaleza, su felicidad, luego toda la opresión, el lugar en el que llegaron por accidente y que la verdad ellos sienten que hicieron un sacrilegio, aunque en verdad pues no fue su culpa, estuvieron en el momento y en el lugar equivocados, pero chocaron con lo que allí había y esto no los va a dejar ir sin haber cobrado una cuota. Entonces, de verdad espero que esto que les comente les llame la atención. Es un gran cuento. La atmósfera, la manera en que te van diciendo cómo ellos se sienten atrapados, lo que va acercándose a ellos, lo que los tiene ahí dominados y que de repente llegan por momentos a captar qué es, cómo nos va llevando hasta un clímax tan potente y el final que es sobrecogedor. De verdad, creo que Lovecraft y Sebastián Baragelí, entre otros muchos, no se equivocan. Si no es el mejor cuento de horror, está en el top 10 y créanme, es un gran honor porque hay tanta maravilla en este subgénero, y si es el mejor cuento de toda la historia no lo sé, pero probablemente es de los mejores. Es realmente genial la atmósfera, la lucha de ellos, el sentimiento de estar atrapados que da miedo, pero al mismo tiempo es como una aventura, es emocionante, sabes que algo va a pasar y lo estás esperando, esperas que ellos se salven, espera que ellos luchen,
y siempre estás ahí con esa zozobra, y ese es el miedo en verdad de la naturaleza, es el miedo cósmico. En realidad lo que nos dice Blackwood es que estamos solos ante la naturaleza y que creemos tontamente que la hemos dominado, pero si en algún momento por alguna razón nos desviamos de los demás, de la sociedad, y llegamos a estar en lo que parece ser que es parte de la naturaleza, parte del mundo normal, pero por alguna razón nos desviamos un poco, la naturaleza con toda su crueldad, su indiferencia, su majestuosidad nos va a atacar y nos va a devorar. No somos nada para ella. Pues sí, realmente el cuento lo que nos está hablando es tanto de la fuerza de la naturaleza contra el hombre, como lo siniestro en la naturaleza, porque realmente el hombre cree que conoce la naturaleza, pero la naturaleza se vuelve cada vez menos familiar a medida que el hombre se va adentrando en ella, y eso es lo que el cuento nos demuestra. También lo interesante es ver cómo la mente humana se enfrenta a lo que es realmente desconocido, que se puede reflejar en la naturaleza, en estos sauces, porque te va diciendo poco a poco que cree por un momento que pudieran ser seres elementales, por otro momento cree que pudieran ser dioses, paganos, pero en realidad no saben qué son, porque su mente no está preparada para ello. Sí, y de hecho, bueno, yo quisiera añadir que incluso hay lecturas donde nos dicen que creen que son seres extraterrestres. Hay una parte, una escena impactante donde ven que algo se eleva hacia el cielo. Entonces ahí te da un poco de qué pensar. ¿Qué será esto? ¿De verdad chocaron y penetraron en un espacio cósmico en el cual por alguna razón la Tierra converge con algo más? Son seres elementales de ahí, de la naturaleza. Ellos incluso quieren, para darle un nombre, decir que son dioses. En realidad no sabemos, pero todo lo que nos describe Blackwood es como para darnos esta fuerza de la naturaleza, este horror cósmico que después se vería desbordado con Lovecraft, de en verdad no somos nada, nada. Y el que crea que somos algo, realmente creo yo que es un poco ingenuo. Hay muchas lecturas ahora de que la naturaleza es sabia, es hermosa, nos cuida. La verdad creo que no va tanto por ahí. Este cuento literalmente nos lo espeta en la cara. Tú crees que la naturaleza puede ser algo bello y todo, tal vez, y por supuesto lo es, pero en realidad, como en el cuento del hombre que fue demasiado lejos de Benson, nosotros encontramos que la naturaleza puede ser en realidad, esta fuerza tan inmensa en la cual realmente no podemos más que quedar a su inmensidad. Y como decían los protagonistas, ellos en un momento dicen, es que quisiera arrodillarme y adorarlo. Y en el cuento de Benson nos dicen, en El hombre que fue demasiado lejos, que creemos que la naturaleza va a ser algo bello, algo hermoso, que me va a amar y demás, pero la naturaleza es simplemente la naturaleza, no tiene compasión, es despiadada, es lo que es, y uno está en su camino, y si está en su camino, te lleva. Y esto es lo que les pasa a ellos. Quiero recalcar también lo de lo siniestro, porque para ellos es algo, al principio, hermoso. Es un paseo que han hecho varias veces, conocen esto, han estado en otros lugares, lo han disfrutado. De hecho, es
preciosa la manera en que dicen que el agua de la canoa los salpicaban, la fuerza en que tenían que emplear para dominar al río, cómo ellos sienten que el río de repente es un anciano sabio y luego un niño encantador, un jovencito travieso, es precioso, o sea, se ve que amaban, disfrutaban muchísimo estar en la naturaleza y de repente el entrar en este entorno de estas islas, de los sauces, se convierte en algo que para ellos debería ser familiar y de repente es terrorífico. Entonces entra esta parte de lo siniestro de Freud, donde él nos habla de lo familiar que se convierte en lo terrible y esto sería lo siniestro. Sí, tal cual, así es como se ve en el cuento. O sea, realmente esta parte que se cree por un momento beneficiosa con la humanidad o compasiva, en realidad no lo es. O sea, a final de cuentas la naturaleza es lo que es y puede ser tanto beneficiosa como hostil realmente. Y creo que por eso es muy acertado que hablaran, por ejemplo, de dioses paganos dentro del cuento, porque los dioses paganos tanto eran amigables como podían ser severos y castigadores con respecto al ser humano. Entonces, nosotros tenemos una idea de que Dios en la tradición judeocristiana siempre es beneficioso, pero en realidad no. Inclusive si lees el Viejo Testamento, te das cuenta de que era un Dios vengativo. Entonces, realmente no es los dioses o estas entidades del universo, de la naturaleza, depende cómo te acerques a ellos y también de ellos podrían ser hostiles o podrían ser beneficiosos. Y en realidad creo que ese es un punto muy interesante del cuento. Ajá, y totalmente estoy de acuerdo en esa parte porque de hecho el sueco es muy, muy recurrente en esto, en esta parte en que él dice que necesitan un sacrificio, que no van a poder salir de ahí si no hay un sacrificio y realmente entre ellos dos están literalmente no buscando matarse, pero buscando de alguna manera saber quién puede ser el sacrificio porque están solos completamente. De verdad, esto es un desierto de agua y de islas, pero un desierto al fin y al cabo. Entonces, esta parte también a mí me remite al detective psíquico Jules de Grandin, donde él nos cuenta que los dioses, el sacrificio no solo era para agradar al Dios, era para proteger al resto de los fieles. ¿Por qué? Porque el Dios podía llegar y tanto hacer algo por ellos como derramar su ira. Entonces, la sangre de los sacrificios protegía y al mismo tiempo daba algo para el Dios, algo para estar bien con él, para agradarle. Y en este caso, pues literal, el que se sacrificara o el que fuera tomado como tal, como sacrificio, pues iba a ayudar al otro. Entonces, esa tensión, ¿quién va a ser el que va a ser parte del sacrificio? Y bueno, yo lo digo a lo mejor y no suena tan maravilloso, pero de verdad, leyéndolo es hermoso. Es tanta la tensión, es tanta el suspenso, qué va a pasar, lo que los acecha, cómo la isla poco a poco se va desmoronando, no sabemos si alcanzarán a estar listos para irse y dejar este lugar antes de que literalmente se deshagan y se hundan. Entonces ellos lo saben, son viajeros muy experimentados, de hecho las cosas que les hacen son pequeños detalles para hacer que se queden más tiempo, y ese tiempo es precisamente para cobrar la víctima. Sí, y de hecho también lo interesante es que eh, pues que tampoco saben en qué consiste el sacrificio, si es solamente la pura aniquilación de la vida o involucra algo más, porque estás frente a algo tan desconocido que no puedes entender. Entonces solo te va dando pequeñas pistas para que tú, al igual que el narrador, vayas entendiendo un poco de aquello que los está amenazando y que los está pues literalmente encerrando dentro de la isla. Sí, y aparte de esto, bueno, más bien, de acuerdo a esto,
ellos tienen una pequeña conversación en la cual el narrador trata de reírse y de no tomar en serio estas cosas. El sueco, el pragmático, es el que le cuenta y le dice lo que él piensa, sus teorías. Y sí, hay un momento en que ellos empiezan a platicar y dicen, es que realmente sí, o sea, si fuera nada más el cuerpo, pues estaría bien, pero no saben hasta qué nivel de aniquilación llegarían. Y este es un tema muy recurrente en Blackwood. Él lo maneja también en Un descenso a Egipto y en El hombre que amaba a los árboles. Bueno, más bien El hombre al que amaban los árboles, una disculpa. Hasta qué momento la naturaleza puede romper todo lo que hay en ti, incluso tu individualidad, tu esencia, tu existencia física, pero hasta dónde sería la existencia también física, la moral, cómo la naturaleza con esta fuerza tan tremenda puede eliminarlo todo. Y es el miedo mayor, pienso yo, que tiene el sueco, que es el que, a pesar de su pragmatismo, de ser tan directo, tan lógico y racional, es el que más ha llegado a la verdad de ellos dos, de lo que puede llegar, de lo que podría suceder en este lugar. Sí, tal cual es eso, o sea, realmente lo que te va enseñando y mostrando de alguna manera es, pues, qué tan imponente y qué de qué manera tan brutal te puede asediar la naturaleza y lo desconocido, que a final de cuentas eso era lo que propugnaba Lovecraft. Lovecraft hablaba del miedo a lo desconocido, que era el máximo miedo, y decía que el horror cósmico, de alguna manera, era el máximo estadio de ese miedo a lo desconocido, que es cuando simplemente ya no sabes contra lo que te enfrentas. Y que por eso Lovecraft le gustaba tanto este cuento, porque en realidad este cuento nos da un vistazo de eso desconocido dentro de una supuesta realidad que conocemos, y que por más que intentemos racionalizarlo, porque es lo que hace el protagonista, intenta racionalizar todo lo que ocurre en muchos momentos, no puede hacerlo. Entonces estamos, al igual que los protagonistas, solos ante lo desconocido, y vemos que eso desconocido, pues, en realidad es apabullante y es terrorífico. Sí, todo, total, bueno, estoy de acuerdo. De hecho, creo que lo único que diferimos es que yo de repente pienso que sí hubo ahí una conexión hacia a lo mejor algo cósmico, algo hasta interplanetario. Omar cree que es más, pues algo a lo mejor elementales, seres que ahí vivían y a los que ellos molestaron, cosa en la que también puedo estar de acuerdo, porque hay una parte del cuento que también trata de teorizar, realmente no sabemos qué hay ahí, pero para mí, como recordándome, a lo mejor tal vez Lovecraft se inspiró, probablemente él amaba Blackwood. En la casa de la bruja, Los sueños de la casa de la bruja, esta casa de Kezia Mason, hay un momento, bueno, más bien no un momento, un lugar que bajo ciertas condiciones, con ciertas operaciones matemáticas demasiado abstractas y demás, es una puerta hacia otros mundos. A mí me parece que un poco los sauces irían por ese lado. Hay personas que totalmente lo ven como algo fuera de este mundo y pues no, más bien no fuera de este mundo, sino que es una explicación muy ilógica que no entraría en el cuento. A mí me da un poco por ahí después de tantas lecturas que he hecho, pero también estaría de acuerdo en que pues tal vez son parte de la naturaleza, elementales. Blackwood ya había manejado esto en El Wendigo de una manera magistral también, aunque un poco diferente. Yo pienso que Los sauces está más trabajado toda la cuestión de este suspenso, las teorías, el miedo, cómo poco a poco se sienten literalmente atrapados. Pienso yo que está más trabajado estéticamente, pero los personajes no son tan
unidimensionales, porque de hecho van variando, van cambiando. El Zuko empieza como el súper lógico, racional, el otro parece que es una persona como más abierta a lo estético, la naturaleza, y van variando. De hecho, al final es curioso porque parece que dieron completamente la vuelta a sus mentalidades. Eso me parece bastante llamativo y creo yo que es un poquito más intenso el horror en los sauces que en el Wendigo, pero por ahí va la idea de Blackwood, de esto que parece totalmente normal, parece totalmente bello, un paseo, una acampada en el bosque, vamos a cazar, vamos a recorrer el río, todo bien, todo hermoso, y de repente nos enfrentamos ante la naturaleza y no hay nadie que nos pueda ayudar. Sí, o sea, bueno, parece que estamos dando muchas vueltas en el mismo punto, pero es básicamente la esencia de los sauces, hablar de pues este miedo del hombre ante la naturaleza, ante eso y lo desconocido. Sí, y en cuanto a la narración, sí es largo, no voy a negar que no, y tal vez un poco más largo de lo que usualmente las personas suelen leer, pero es genial, de verdad no se pierde el tiempo, pero ni un segundo leyéndolo. Las primeras descripciones donde nos hablan del viaje son tan encantadoras que si el cuento solamente fuera por ahí, sería también bellísimo. Después, cuando empiezan a adentrarse en la isla, estos pequeños visos ahí, estos pequeños destellos de que algo no va bien, ya nos empiezan a avisar el suspenso, la manera en que les van quitando poco a poco lo que necesitan, exactamente eso que les hacía poder irse, poder sobrevivir, incluso en la comida se va reduciendo. Entonces, no es que sea un ataque completo, no un ataque frontal, es todavía como más malicioso, es poco a poco. Y la manera en que los dos personajes se enfrentan a esto, lo repito, es muy interesante cómo ambos cambian, cómo a través de que la misma naturaleza va cambiando, la isla se deshace, sus pensamientos, su cordura también parece que se está deshaciendo. En verdad, es genial. Léanlo, por favor, y si alguien quisiera comentarnos, nos encantaría. Por favor, yo en lo particular creo que es una de las cosas más tristes que la gente no conozca, no lea Blackwood actualmente. Yo sé que Lovecraft también es un gran escritor, pero si por algo amaba Blackwood Lovecraft y por algo lo definió como uno de los grandes maestros, y si a ustedes les gusta Lovecraft, vean por qué lo quería tanto, vean por qué lo admiraba tanto, vean cómo lo influyó. De hecho, si a alguien le gusta, por ejemplo, el horror actual y lee Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, no puede dejar de ver la gran influencia que Blackwood tiene en esta novela. Realmente, incluso creo que sin Blackwood, sin Lovecraft y sin Stephen King, difícilmente Nuestra parte de noche sería la gran novela que es. Entonces, de verdad, se lo recomendamos de todo corazón. Gran trama, descripciones maravillosas, suspenso genial, miedo a la naturaleza, miedo a lo que pueda pasar, un horror que no llega de repente, sino poco a poco, y la verdad es que no tengo más que decir que por favor léanlo, es un cuento genial. Sí, definitivamente es una gran recomendación, si te gusta la literatura fantástica y la literatura de horror. Y pues díganos si han leído en los comentarios Los Sauces de Blackwood, qué piensan y qué otros cuentos conocen de Blackwood. Por el momento nos despedimos. Y próximamente vamos a dar todas nuestras recomendaciones para esta hermosa temporada que empieza, la mejor del año desde nuestro punto de vista, que es el otoño, y próximamente las mejores celebraciones, Halloween, Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Los esperamos para darles las mejores recomendaciones, historias que no son tan reseñables actualmente, pero que les encantarán y les harán sentir todavía más y con más amor todas estas fiestas.
Así es, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar y si les interesa, suscríbanse.